yo necesito encontrarle una función porque no es suficiente darle lectura a un plano, sino que también a mí me interesa empezar a proveer algún tipo de servicio. Y para eso también sí necesito, por ejemplo, revisar el plano, pero necesito saber qué tipo de información absorber para poder traducirla a la ejecución. Entonces, si nos recordamos, yo creo que viendo un plano de este tipo, yo tendría que tener la capacidad para poder ejecutar desde este momento. Por ejemplo, la complejidad de este tipo de, de cuchilla. Porque alguien podría decir, bueno, yo necesariamente podría ir a otro plano, un arquitectónico, y revisar la medida, revisar una medida, ¿sí? Por ejemplo, alguien dirá, bueno, a mí me gustaría revisar cuál es la medida lineal que existe desde este punto, hasta cierto punto, por ejemplo, y, y tomar en cuenta esta parte. Y de la misma manera, alguien va a decir, a mí me gustaría también saber cuál es la medida desde esta esquina para, por ejemplo, para estos dos puntos de referencia, pero siempre tiene que haber dos puntos de referencia. Pero lo interesante de esto, estas son medidas para ayudarme a validar este inicio rectangular. Pero lo más importante de eso, de poder obtener esta cuchilla, ¿sí? Y que esta línea realmente sea mi línea de fachada, esta que está cruzada, lo más importante es de que ya hay algo existente. Lo existente es, lo existente es esto. Por ejemplo, en todas las urbanizaciones, lo existente es esto. Hay una línea paralela a la línea de fachada. Es paralela, ¿sí? Esta línea que es paralela a la línea de fachada, esta me va a ayudar a mí, por ejemplo, a recordar eh, que desde acá puedo alinearme. Y necesito recordar el concepto de alineación, ¿sí? Porque a partir de esa parte que está separada, normalmente es un bordío. Este es el espacio de banqueta entre la línea de fachada y esa línea nueva que acabo de trazar. Por ejemplo, puede ser 1,50 m en algunos casos, o en algunos casos puede ser menor a 1,50 m, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir que es paralelo porque si yo tomo un metro por ejemplo, tomo una línea, tomo una muestra, por ejemplo, desde el centro de acá, y voy a trazarlo hacia acá, esta línea, y esta línea es una medida, estoy diciendo que es una medida. Es como trazar mi metro. Saco mi metro desde la línea de bordillo que acabo de trazar acá, mido y tomo una referencia de 1,5 m. Y de la misma manera, mido, tomo una referencia de 1,5 m en los extremos, ¿sí? Solamente para encontrar una línea de fachada, ¿sí? Solamente para encontrar una línea de fachada. Esta línea de fachada. Y eso es lo importante, encontrar esa línea de fachada también. Y lo planteo de esta forma porque nos vamos a encontrar en lugares donde ya no tenemos las referencias de topografía, ¿sí? Con la referencia de topografía es una base y un pequeño pin que nos dice cuál es el límite. Y probablemente aquí, cuando nosotros lleguemos a construir las construcciones existentes de los laterales, ¿sí? Tanto del derecho como el izquierdo, por eso laterales, me refiero a eso, hay construcciones existentes. Puede ser de que del lado derecho encontremos una existente, del lado izquierdo no tengamos existente, pero también hayamos perdido la base, ¿sí? Ah, y entonces tendríamos que cuadrar, ¿sí? Tendríamos que cuadrar si no tenemos esos puntos de referencia. Eso es lo primero. Y a nosotros, este, en nuestro caso, nos gusta ir a revisar este tipo de planos también. Aunque no necesariamente tiene que ser un estructural. Yo les mencioné que pueden utilizar una planta. Suficiente con que sea planta porque la planta tiene los límites. ¿Sí? Desde el eje 1, por ejemplo, hasta el eje 5 es el límite transversal. Y desde el eje L y vamos en cuenta regresiva alfabética hasta el A. De la letra A hasta la letra L. Es en este sentido que se colocaron los ejes en el orden alfa. Pero tenemos límites. Incluso hay más acá, porque está cruzado, hay una cuchilla. Entonces, este es el principal dato. Tener una planta, solamente para trazar.
Pero en el momento que nosotros llegamos a estructurales, sí le damos cierto sentido a, a la base, es decir, a la cimentación. Le damos cierto sentido a la cimentación porque de hecho todo lo que nosotros tracemos, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la marcación de la zanja por acá, ¿sí? Y en las colindancias, de hecho, en las colindancias cuando nosotros hagamos nuestras zanjas, por ejemplo, alguien va a decir, bueno, voy a trazar acá, voy a trazar una zanja por acá y va a decir, quizás va a ser esto, esto y esto, ¿sí? Y va a tener la zanja de esta forma. Esta sería lo ideal, ¿sí? Y por ejemplo, si yo dijera que aquí hay colindancia y aquí es mi terreno, entonces lo que yo mida respectivamente acá, que va a estar bajo una referencia, yo tendría que bajar la medida, ¿sí? Tendría que bajar la medida, es decir, tendría que bajar un plomo, ¿sí? Para que mi zanja no me quede, por ejemplo, em, en otro sentido. Por ejemplo, yo vaya excavando y vaya excavando en este sentido. O vaya excavando en el otro sentido. Que por ejemplo, haga mi excavación cuando vaya bajando y excave hacia adentro, ¿sí? O hacia afuera. Entonces, en este caso, si es hacia adentro, ¿sí? Si quedo desplomado, deberé de arreglarlo. Y, y eso, cuando yo haga mi levantado, si yo quedo en esta forma desplomado, como la base es la que me manda, si aquí está mi límite de cimiento, en el momento que yo empiece a hacer mi levantado, voy a fallar, ¿sí? Porque aproximadamente voy a tener una línea por acá. Voy a estar despegado cierto tramo por ejemplo, algunos centímetros de mi límite real, ¿sí? Pero esto es importante, solamente bajar un plomo para tener la seguridad de que la referencia que tenemos aquí a nivel superficie de tierra sea la correcta a nivel excavación, ¿sí? Recordando que esta parte de la excavación, tal y como se ve aquí, em, esto es lo que nosotros manejamos como un nivel de desplante, ¿sí? Es de esta parte de la superficie hacia abajo. ¿Cuál es tu nivel de desplante? Y esto es para una vivienda. Entonces, así es como nosotros normalmente acomodamos y decimos, bueno, ya que tenemos la zanja por acá, voy a tener que utilizar, por ejemplo, aquí, voy a acomodar mi primer elemento estructural, esto, que es la zapata, ¿sí? Bueno, el cimiento corrido. El cimiento corrido. Voy a tener que utilizar mi primer elemento estructural, el cimiento corrido. Aunque la zapata, recordando acerca algo de la zapata va a estar proyectada, pero esa zapata probablemente aquí solo se va a ver proyectada. Van a ser puntos de referencia de la zapata. No se va a hacer la excavación porque estas son aisladas, es un tipo de cimiento aislado. Y así es como vamos llenando el nivel de desplante. Acá vamos llenando el nivel de desplante y después vamos colocando nuestras hiladas. Por ejemplo, dos, tres hiladas, cuatro hiladas, etcétera. Y por último, para completar, llegamos acá a nuestro último elemento estructural que marca el límite del nivel de desplante. Esta es una solera. Entonces, cada vez que nosotros veamos y nos vamos a auxiliar de un plano de este tipo, para mí está bien ir a buscar un detalle de cimentación. Normalmente aparece como un detalle típico de cimentación. Y este que está en forma de L, podría decirse que está en forma de L, si tiene la forma de una escuadra, es porque pertenece a una colindancia. Mientras que cuando no estamos en colindancia, normalmente se centra esta parte, ¿sí? Se comparte del cimiento, ¿sí? Se comparte y se coloca el eje del muro por acá, al centro, del cimiento también. Entonces esa sería la otra parte para que nosotros tomemos en cuenta y consideremos esa parte. Y nosotros vamos a manejar este nivel de desplante. Y lo que yo les decía que en algunas ocasiones, normalmente siempre se trabaja así, de que se tienen referencias, por ejemplo, a una altura de 1 metro. Si por ejemplo esta es la altura de 1 metro y vamos tendiendo un hilo por acá. Disculpe alguien, no sé si es mi computadora o es su micrófono que se escucha charleado. Eh, ¿Alguien más podría
Se escucha todo bien, creo que es tu ¿Se bocina. escucha bien? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. 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 Listo. Entonces, yo podría decir en este momento de que este es mi nivel de desplante, ¿sí? Y este nivel de desplante, sí, esta excavación que yo tengo acá, sí, yo la voy a dar a cabo. Y podría ser de que yo encuentre algunos tipos de suelos en el camino. Entonces, hay algo bien interesante en cimentación, pero son datos que van a pertenecer a la parte del diseño. Y todo empieza por el suelo. Si yo les dijera de una manera muy general y simple que el suelo tiene cierta capacidad de soporte, ¿sí? No necesariamente siempre se tiene que profundizar, ¿sí? Porque el suelo tiene cierta capacidad. Incluso, incluso hay cimentaciones tipo placa o cimentaciones, losas de cimentación, que no están demasiado profundas. Porque se ha validado, se ha verificado a través de un análisis o un estudio de suelos llevado al laboratorio. eh, Incluso el suelo se puede modificar, las propiedades del suelo, pero se necesita que el suelo sí tenga la capacidad de soporte para la cual, para la estructura que va a soportar. A eso me refiero. Entonces, normalmente cuando uno encuentra, esto es otro tema, ¿verdad? El tema de suelos. Pero ese es el punto de arranque, el inicio, ¿sí? Para poder establecer, ¿sí? Esta parte, la parte de la cimentación. Yo diría que es el primer camino, ¿sí? Es la primera respuesta que yo necesito obtener, un resultado de análisis de suelo, ¿sí? De laboratorio. Entonces, aquí en Guatemala hay ciertos lugares donde hay análisis. Por ejemplo, en la Universidad de San Carlos hay un centro de investigaciones, el, hay en la Facultad de Ingeniería también. Y hay otros lugares que también proveen ese tipo de servicios. Entonces, este es un punto crítico para poder obtener cierto nivel de desplante, porque hay que ir a revisar el lugar en términos de la capacidad de soporte para poder obtener un dato acerca de ese suelo. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en cimentación, ya que nosotros necesitamos cuidar esta parte del plomo el plomo de la colindancia, ¿sí? El plomo de la colindancia. Necesitamos cuidar también el nivel de la profundidad de excavación, que sería este nivel, porque, porque sí es necesario cuidar este nivel, por eso es la referencia que tenemos, que vamos a colgar un hilo por acá. Por ejemplo, ese hilo va a estar referenciado a cierta altura, ¿sí? Sobre el nivel de desplante, acá. Este es el nivel de desplante y esta es la altura que se maneja. Se maneja normalmente, algunos manejan 1 metro de altura, pero ya saben de que esa es su referencia. Para cuando les toque establecer un nivel base acá. Entonces, esto se va a mantener constante porque esto sí es necesario. Esto sí es necesario hacerlo. Porque si no lo hacemos, lo que podría pasar es de que en los metros lineales del cimiento, si en el plano les aparece que necesitan un peralte de 20 centímetros, pero lo hicieron al ojo porque no utilizaron una referencia de nivel, entonces probablemente esto va a variar, no se va a mantener. En algunos lados va a llenar a 10 centímetros, quizás de entre 10 a 30 centímetros, por decir un rango, pero va a haber una variación de alturas, ¿sí? Entonces eso va a ser un problema si no se lleva a cabo bajo un nivel de referencia. Entonces esto es lo importante. Listo, entonces normalmente nosotros deberíamos de empezar a hacer nuestros cálculos. Por eso, por ejemplo, alguien acá, eh, este es un plano de cimentación y aquí encuentro ciertos detalles típicos. Por ejemplo, aquí encuentro el detalle para la cimentación profunda, que es la zapata. Aquí al lado también tengo el detalle típico de cimentación, ¿sí? Y como es el caso típico, aquí están las dos formas. Esta es la forma que tiene una forma de escuadra, una forma de L que corresponde al sector de colindancias. Y esta es la forma, ¿sí? Tipo T invertida, si se puede ver de esa forma, que corresponde a las partes internas de los muros que sí se encuentran dentro del terreno, ¿sí?
Cuando me refiero a los muros, no hay una colindancia al lado. Entonces, si yo veo, a mí me gustaría buscar en todos los lugares, lo primero es buscar un detalle típico de cimentación. Y esta es su variación. Entonces, sí me interesa ir a buscar esto, el refuerzo estructural, porque de eso dependo para poder empezar a hacer corte, ¿sí? Si yo sé que voy a iniciar la construcción de la casa, yo sé de que puedo, por ejemplo, estar trabajando en este sector de la excavación, dependiendo cuál va a ser mi camino de la excavación, si va a ser a piocha y pala, o va a ser porque voy a contratar el servicio de una retroexcavadora y probablemente ya haya analizado cuál es la mejor opción, ¿sí? Mientras que se está trabajando el movimiento de tierras para la excavación, fácilmente yo puedo estar, ¿sí? Haciendo armadura, porque ese es el caso, ese es el caso. Muy bien. Entonces yo debería estar haciendo armadura. ¿Qué debería de estar haciendo en armadura? Primero ya saben de que debería estar haciendo la parte de la zapata, la parte de la cimentación. Pero por ejemplo, yo necesito saber qué tipo de cortes necesito hacer. Por ejemplo, aquí tengo una base de cimiento, pero incluso no me muestra un recubrimiento por acá, aquí en los laterales. No me muestra un recubrimiento. Pero eso es parte de especificaciones técnicas. Normalmente en algunos planos se escribe alguna especificación aquí mismo. En otros planos no. Ya se da por hecho de que la mayoría ya sabe cuáles son este tipo de recubrimientos, pero siempre debe ser expresado. Por eso hay especificaciones acerca de, de todo lo concerniente a la parte estructural, ¿sí? Incluso la parte de los dobleces, ¿sí? Refiriéndome a esta parte, como este elemento que está acá es el eslabón. Todo esto que está acá es el eslabón, ¿sí? Y ese eslabón tiene una medida de corte y entonces en base a este pequeño dibujo yo puedo hacer esta parte de corte. Únicamente pensando de que cuál va a ser mi doblez de corte, ¿sí? Para darle cierta longitud. Incluso podría decir, si la longitud, por ejemplo, es de 60, 63, 65 centímetros, por ejemplo, mi longitud de corte, yo diría que si fueran 60 centímetros, que bueno, diría alguien, no tengo ningún desperdicio en pedazo de varilla. Un pedazo de varilla, un sobrante, porque si yo voy a comprar varillas que tienen una longitud de 6 metros lineales, bueno, yo tengo 10 pedazos por acá, 10 cortes, ¿sí? Podría tener 10 cortes, pero eso depende de la longitud con la cual va a ser cortada esta parte. Y aquí se ve, ¿sí? Porque habría que considerar los ganchos. Entonces, para mí esto es importante también. Esto es importante. Entonces yo diría cuántos ganchos voy a colocar. Primero yo tendría y esto es cuantificación, porque para eso están los planos. Para eso están los planos, para cuantificar, porque si alguien va a decir que de la longitud aprovechable de una varilla va a obtener 10 cortes, y es decir, va a obtener 10 eslabones, por darlo como ejemplo, ¿cuántos más necesita o cuántas varillas necesita? Si una varilla va a obtener 10 cortes. Esto lo ve acá en el refuerzo estructural, porque el refuerzo estructural del cimiento, aquí está el cimiento, y normalmente siempre hay anotaciones, que son las especificaciones que están al lado de todas las piezas gráficas. Alguien se va a acercar y va a dar lectura y va a saber que necesita 4. Primero, aquí hay 2 refuerzos. Hay un refuerzo longitudinal, que son las barras, estos pequeños círculos que están acá, ¿sí? Y hay un refuerzo transversal. Por eso este tipo de dibujos son dibujos transversales. La mayor cantidad de dibujos de detalle son transversales, ¿sí? Porque está cortando directamente todo lo que permanece constante en el cimiento o en una columna, por verlo de esa forma. Si fuera el detalle de una columna. Pero aquí me está haciendo referencia a las 4 barras de media. 4 barras número 4. Ya sabemos de que el hierro número 4 es el de 4 octavos y 4 octavos al final lo compramos en ferretería como hierro de media pulgada. En términos de pulgadas, listo. 4 número 4 y ahí están señalizados. Y este es el refuerzo que está acá, es el otro refuerzo, es el refuerzo transversal. ESL, eslabones
número 4 dice por acá. Prácticamente es una parrilla, ¿sí? Se ve de esa forma. Más el abone número 4 y acá lo importante, la separación, lo que vine a buscar. Lo que vine a buscar es la separación. Porque si yo sé que la separación de estos eslabones está acá a 15 centímetros, es decir, acá a 0,15 metros, como dice el refuerzo estructural, yo necesito ir a ver qué cantidad de metros lineales de cimiento son los disponibles. Son los que yo puedo sumar en la vista tipo plan, porque aquí lo tengo en perfil. Únicamente, si yo tengo un dato, por ejemplo, si yo hago una sumatoria de los metros lineales de cimiento, primero tengo que ir a ver dónde hay cimiento. Por ejemplo, aquí en la línea de fachada no tengo cimiento. Aquí hay una solera de amarre tipo 1, ¿sí? En toda la línea de fachada no tengo esa parte. Entonces me voy acá a los laterales, ¿sí? Y aquí sí encuentro esta parte, porque de hecho aquí tengo el muro y tengo prácticamente una separación, una línea adicional que me hace referencia al cimiento corrido que está en colindancia. Y todavía lo confirmo porque aquí encuentro la anotación CC1, CC, cimiento corrido, tipo 1, ¿sí? Y voy a ver en otro sector y hago la sumatoria de todos estos elementos donde hay cimiento, ¿sí? Entonces voy sumando donde existe este cimiento porque lo voy detectando por acá. Aquí están estas dos líneas, la separación entre estas dos líneas es el cimiento. Y aquí aparece la anotación CC1 y es constante en todos los ambientes, ¿sí? Y aquí podemos ver prácticamente la anotación. Pero yo necesito sumar. Por ejemplo, después de que yo haya sumado todo este sector y diga obtuve 100 metros lineales de cimiento, ¿sí? 100 metros lineales de cimiento. Con eso ya tienen un dato para cuantificar, porque ustedes saben de que en 100 metros lineales a una separación de 15 centímetros necesitan cierta cantidad de eslabones. Entonces, todo esto de la cuantificación es un poco trabajoso, pero es de sentido común también. Y darle esa parte complementaria a través de los planos, porque estos son los interesantes, son los importantes. Entonces, alguien va a hacer una división y dice cuánto es 100 metros lineales dividido 0,15 y va a obtener un resultado, y ese resultado es la cantidad de eslabones. Por ejemplo, alguien me pudiera decir en este momento cuántas varillas debería de comprar para el refuerzo transversal, si tiene una calculadora en la mano. Por ejemplo, dice, yo detecté y cuantifiqué que son 100 metros lineales de cimiento y el refuerzo estructural del cimiento me dice que la separación es de 15 centímetros, es decir, 0,15 metros. Yo necesito 666.66. Listo. Digamos que esa es su cuantificación, 667. Pero ya sabemos de que la longitud aprovechable, ¿sí? 666 eh, es la cantidad de eslabones. Pero sabemos de que una varilla, ¿cuántos eslabones habíamos mencionado que es la longitud aprovechable de una varilla? Si vamos a hacer cortes a cada 60 centímetros, en una varilla de 6 metros, y vamos a obtener 10 eslabones, ¿sí? Entonces, el sentido común me dice de que 666 lo puedo dividir entre 10, que es la frecuencia de la longitud aprovechable de la varilla, y voy a obtener esa cantidad de varillas. Y con eso ya pudiera decir, pues no necesito esa cantidad de varillas y voy a cotizar por lo menos cuál es el costo unitario por varilla. ¿Y por qué hay un costo unitario por varilla? Incluso yo me atrevería a decirles a ustedes de que deberían empezar a hacer sus cotizaciones para tener un listado de materiales, ¿sí? Y ver cómo, y darse cuenta desde este momento. Por ejemplo, estamos finalizando este mes y podrían hacer una cotización por ejemplo, una cotización trimestral para ver cómo es esa variación. Por eso decimos que los precios de, de materiales, ¿sí? Son los que van a fluctuar, van a variar. Ese es el punto. Siempre hay una fluctuación en términos de precios de materiales. Entonces nosotros deberíamos de considerar esa parte, deberíamos de empezar a tomar una buena práctica y empezar a estar evaluando el precio de los materiales. Aunque si nosotros construimos en determinado sector, no siempre vamos a construir en un solo sector.
y siempre vamos a tener la misma persona que nos provea materiales, el mismo grupo que nos provea materiales, sino que probablemente yo vaya a otro sector, me vaya a retirar unos 500 kilómetros de acá, donde estoy. Por ejemplo, me voy hasta Petén. Entonces necesito material también por allá. Es muy probable que yo continúe con el mismo proveedor. ¿Sí? Entonces, este es el punto. Eh, que los planos a mí me sirven para un tema de sentido común, pero yo necesito buscar la información aquí en las piezas gráficas. Y de la misma manera, si yo acabo de, de saber cuál es mi cantidad de varillas de hierro de media, porque eso es lo que me dice el refuerzo estructural, eso solo es una parte de lo transversal. ¿Y lo longitudinal qué? ¿Sí? Entonces, entonces yo tendría que considerar en lo longitudinal, en el refuerzo longitudinal yo tengo que considerar empalmes, porque las varillas no están unidas de punta a punta. ¿Sí? Aunque ese es un modelo de empalme. ¿Sí? Alguien podría decir, eh, y necesitas adicionalmente, por ejemplo, un empalme, alguien podría decir, tenés esta parte y también vas a tener acá esta parte. ¿Sí? Entonces aquí lo normal es tener a considerar el empalme. Si tu varilla mide 6 metros lineales y consideras tu empalme, entonces vas a tener una longitud aprovechable de varilla de menos el empalme. Por ejemplo, si tu empalme es de 50 centímetros, ¿sí? Entonces al final longitud aprovechable de varilla va a ser de 5 metros y medio por el empalme. ¿Ah? Pero esto se va a estar dando acá en consideración. Si yo digo, ¿cuántas varillas necesito? Porque son 100 metros lineales del refuerzo longitudinal. Alguien va a decir, solo necesitas 4 veces 100, 400 metros lineales. Y de esos 400 metros lineales, ahí estaría en el camino del error si no considero el empalme. ¿Sí? Porque alguien puede decir que solo necesita 400 metros lineales de varilla. ¿Sí? 400 metros lineales de varilla. Pero cada varilla, ¿sí? Tiene 6 metros. Entonces, de esos 400 metros lineales, ¿cuántas varillas son en realidad? Dividido a 6. 66 varillas. ¿Sí? Vamos a lo mismo. Entonces, prácticamente necesito tanto para el refuerzo longitudinal como el transversal el mismo número de varillas. Pero incluso en ese dato que yo lancé, no consideré el empalme. ¿Qué pasó con el empalme? Entonces estoy perdiendo metros lineales. Hay que considerar el empalme, esos 50 centímetros. Listo, entonces ese podría ser un error que no lo considere. Ahora, solo con este elemento estructural, yo pudiera decir, bueno, ya lo tengo, ya sé cuánto hierro necesito solamente para la cimentación. Sí, y por ejemplo, acá yo voy a necesitar alrededor de 120 varillas, y ese fue mi resultado final, 120 varillas. Y ya tengo que cotizar, ya tengo que saber, tengo que tener mi listado de precios de materiales. ¿Sí? Tengo que tener mi listado de precios y confirmar también, confirmar ese listado de precios. Ahora, con el concreto es distinto, ¿sí? Porque el concreto, em, por ejemplo, con el concreto, eso depende de la manera en que utilice mi diseño de mezcla. Y cuando me refiero al diseño de mezcla es al terciado, ¿sí? Al terciado. Entonces quiero buscar esta parte. Quiero ver si no me equivoqué. No. Listo. Y con este terciado, ¿sí? Con este terciado, por ejemplo, yo diría que estamos hablando de que alguien lo puede pensar como una receta, ¿sí? Como una receta porque
para poder obtener un concreto, una de las características del concreto es de que el concreto, por ejemplo, tiene una, tiene una edad a la cual alcanza su mayor resistencia. Si yo quiero hablar un poquito del concreto, y el concreto normalmente, para que él alcance esa resistencia, tiene que haber cierta práctica, ¿sí? En obra, y la cual me permita estarlo hidratando de manera constante para que él alcance su máxima resistencia a cierta edad. La edad normalmente se dice que es a los 28 días, ¿sí? Entonces un concreto va a alcanzar su máxima resistencia a los 28 días. Entonces, ¿cuánto y cómo se mide la resistencia? Alguien lo pudiera utilizar una palabra como fuerza, la fuerza del concreto. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la resistencia de ese concreto? Entonces voy a jalar esto por acá. Y todos vamos a pensar en términos de este elemento, el diseño de mezclas. Por ejemplo, el diseño de mezclas, eh, para que un concreto alcance su máxima resistencia, necesitamos mezclar estos elementos. Son los 4 elementos de la mezcla, es agua, cemento. Agua, cemento. De hecho, la relación entre agua y cemento es bien importante y por eso hay que cuidar, ¿sí? Que no se sobrecargue de agua un terciado, ¿sí? El concreto, si se va a hacer, por ejemplo, una batea. Y porque esa es la práctica más común, incluso eh, acá también hay otros 2 elementos que son los agregados, es el agregado fino, agregado grueso, como le decimos, arena y piedrín, ¿sí? Son los 2 agregados, pero hay cierta proporción entre volumen, que vamos a utilizar acá, una proporción volumétrica. Entonces, para el concreto se manejan proporciones volumétricas del tipo, por ejemplo, por cada, y siempre va a empezar así, la proporción volumétrica va a estar condicionada por el contenido de este saco, del saco de cemento, del primer elemento. Por eso normalmente encontramos proporciones 1, 1, 1, ¿sí? 1, 1, 1. Y de hecho es que se utiliza esa numeración porque normalmente se dice de que un cajón que tenga 30 centímetros, ¿sí? Así como este cubo que está formado acá por 30 centímetros en todas sus caras, ¿no? Esta distancia o esta medida es de un pie, ¿sí? 0.305, 0.35. Entonces, es decir, 30 centímetros con 5 milímetros. Este es el pie cúbico o se le conoce como parihuela, pero se dice de que un saco de cemento de esos de 42 kilos puede verterse fácilmente en una parihuela y quedar rasante. De aquí viene la idea, porque si yo lo hago de este punto, en mi proporción volumétrica va a decir uno de cemento, uno de arena, que es la primera parihuela, y uno de piedrín, en la segunda parihuela, ¿sí? Uno, uno, uno. Pero estamos hablando en cantidades semejantes, cantidades idénticas, ¿sí? Entonces, de ahí proviene este dato de la proporción. Si yo dijera uno, 2, 2, entonces conservo siempre el saco de cemento, pero duplico la cantidad de parihuelas, 2 de arena y 2 de piedrín. 1, 2, 2, por ejemplo. Y de aquí viene esta parte. Y ya con lo del agua, ¿cómo entra el elemento agua? Porque el elemento agua tiene cierta cantidad comprobada, ¿sí? Porque yo tengo que crear una relación entre agua-cemento en la que al final voy a conservar la resistencia de diseño. Yo puedo, a través de esta mezcla, predecir en este momento cuál va a ser su resistencia. Solamente con tener cierta proporción, ¿sí? Entonces, yo sí puedo considerar esta parte, siempre y cuando mis elementos a mezclar sean lo más limpios posible, ¿sí? Entonces, este es un factor interesante, la limpieza de los agregados, incluso lo del agua. Muy bien. Entonces, normalmente todo esto proviene de las proporciones volumétricas. Todos estos datos, por ejemplo, acá en diseño de mezclas,
porque hay un patrón de medida. Podría decirse que el patrón de medida es esto, 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, 1 metro cúbico. Entonces de aquí se podría pensar de que yo necesito 10 sacos de cemento, por ejemplo, medio metro cúbico de arena, medio metro cúbico de piedrín y unas 12 cubetas de agua, por ejemplo, de esas cubetas de 5 galones. Y si mezclo esto, voy a poder llenar 1 metro cúbico, pero también ese metro cúbico voy a poder decir de que voy a obtener cierta resistencia. Si yo le cambio la proporción, si yo le cambio las cantidades, ¿sí? A estos 4 elementos, entonces voy a hacer variar la resistencia. Entonces hay distintos caminos para poder llegar a la resistencia. Y esto lo crítico es de que hay factores como el tamaño de piedra y factores como la cantidad de agua que me van a hacer variar esa parte. Entonces, aquí con el concreto sí es un tema también. Por ejemplo, con el concreto, si yo lo llevo ya hasta el final, acá, tal vez no el proceso del diseño de mezcla, ¿sí? Sino que por acá. Aquí hay algunos caminos. Eh, Solo por ejemplificar esta parte. Yo quiero ejemplificar esto. Por ejemplo, aquí me dice de que este diseño de mezcla se consideró lo siguiente, de que puedo llegar a obtener ciertas resistencias. Aquí del lado derecho tengo un factor importante, TMA de 3 octavos. Yo les mencioné hace un momento que existe un tamaño distinto de los agregados, en este caso el piedrín, y para considerar esta parte se tomó en cuenta piedrín de 3 octavos de pulgada, piedrín de media, ¿sí? Piedrín de 3 cuartos, piedrín de 1 pulgada, piedrín de 1 pulgada y media, ¿sí? En ese orden. 3 octavos más pequeño, después en el orden sigue de media pulgada, ¿sí? Y después en el orden sigue 3 cuartos de pulgada, en el orden 1 pulgada y 1 pulgada y media. Entonces se consideraron estos 5 tamaños de piedrín. Entonces, si me doy cuenta, esta tabla que yo tengo acá está dividida en 3 partes, ¿sí? En 3 partes. Entonces, cada parte está condicionada a la cantidad de agua que yo le voy a colocar, utilizando siempre un piedrín de 3 octavos. Entonces, yo digo, si le coloco, por ejemplo, aquí hay un muestreo, 200, si le coloco 205 litros de agua, ¿sí? Le coloco 225 litros de agua o le coloco 240 litros de agua. Hay cantidades de agua en 3 puntos distintos, pero siempre utilizando piedra de 3 octavos. Entonces, si entre menos agua le coloque, ¿sí? Por ejemplo, entre menos agua le coloque estos primeros 2 cuadros que tengo en la parte superior, yo puedo obtener un concreto de resistencia, por ejemplo, 3000 PSI, por dar un número. 3000 PSI. 3000 PSI simboliza eh, las libras de fuerza que puedo ejercer sobre 1 pulgada cuadrada, ¿sí? 3000 libras de fuerza puedo ejercer sobre 1 pulgada cuadrada sin que el material fracture. Esa es su resistencia. Esa es la presión que puedo ejercer. Entonces yo diría, aquí hay distintas resistencias. Por ejemplo, aquí dice resistencia 5000 PSI, 4500 PSI, 4000, 3500, 3000, 2500. Y al lado tengo la resistencia escrita en otra unidad de medida. El PSI es del sistema inglés, por eso está expresado en libras de fuerza sobre pulgada cuadrada. En cambio, esto que tenemos acá en sistema internacional es kilogramo de fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces aquí cambian los números, pero el concepto no cambia, la presión que se ejerce no cambia, es la resistencia. Por ejemplo, en algunos planos, en algunas especificaciones, notas, anotaciones acerca del concreto, cuando miramos un elemento estructural, vamos y revisamos resistencia y hay un dato semejante a esto. Si no está expresado en PSI, puede estar expresado en kilogramos sobre centímetro cuadrado. O también puede estar expresado en megapascales. Otro dato es muy raro que aparezca así. Pero estos dos son los más comunes. Entonces 5000
El 5000 PSI es lo mismo que decir 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 5000 PSI, 5000 libras de fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Entonces normalmente lo conocemos como PSI. Ahora, estos son sus equivalentes acá, numéricamente. Y entonces esa es mi meta. ¿Sí? Ver una tabla o ver una referencia, una nota de diseño en relación a la resistencia al concreto, entonces yo me voy a basar. Esta es la meta. Yo tengo que llegar a esta resistencia o por lo menos superarla. Cuando yo llego por acá a crear mi terciado, podría decirse de que aquí puedo utilizar piedra de 3 octavos, porque eso está condicionado a 3 octavos, y puedo llegar a 3000 PSI si esa es mi anotación, ¿sí? En lo que respecta al plano. 3000 PSI, esa es la resistencia. Entonces yo digo, este primer bloque que está en la parte superior, ¿sí? Hay un renglón de este bloque, porque el primer renglón pertenece a 5000 PSI, el segundo renglón a 4500, el tercer renglón a 4000 y así sucesivamente. Entonces aquí va un rango de 5000 PSI, que es el renglón inicial, hasta el renglón número 6, que es 2500 PSI, en la tabla que previamente mostré. Y entonces yo digo, ¿cuál es la de 3000? Es esta que está acá. Contando desde arriba hacia abajo, es el renglón número 4. Entonces, toda esta línea de diseño de mezcla me da cierta cantidad de materiales. Por ejemplo, aquí me dice materiales 9 sacos y medio, por decirlo así, 9.45 sacos, en relación a arena, 0.56% del metro cúbico, el 58% para el piedrín, y aquí voy teniendo datos para hacer mi terciado. Y esto aplica para llenar un metro cúbico. Pero yo no siempre voy a llenar un metro cúbico. Yo voy a llenar, por ejemplo, si estoy fundiendo una solera o troncos de columnas, etcétera, no voy a llenar un metro cúbico. Va a ser un porcentaje. Entonces, eso sería otro tema para la aplicación de estos datos. Pero si utilizo piedra de 3/4, no, piedra de 3 octavos, dice acá, utilizo cierta cantidad de agua. Por ejemplo, la cantidad de agua inicial acá, por eso hay 3 cantidades de agua. Si yo le cambio el agua, entonces o sea, mis resultados van a ser distintos también. Por ejemplo, aquí para 3000 PSI, siguiendo el mismo renglón, que es el renglón número 4, porque cada renglón representa una resistencia desde 5000 PSI en la parte superior y va variando de 500 en 500 hasta 2500 PSI en el renglón inferior. Entonces ya sé que este 10.38, que es el renglón número 4, es el que coincide con 3000 PSI, pero aquí le aumenté el agua. Y cambiaron los demás datos para arena y para piedrín. Y entonces acá, en el tercer bloque, aquí también aquí le aumenté la cantidad de agua. Entonces conforme voy aumentando la cantidad de agua, van variando los datos de igual forma, pero yo necesito obtener un concreto 3000. ¿Sí? Entonces, normalmente para este cálculo de diseño de mezcla, que de hecho diseño de mezclas hay muchos métodos de diseño de mezcla. Entonces, yo diría de que yo necesito tener esto en mente, ¿sí? Saber aplicar un diseño de mezcla para empezar a crear mi terciado y que yo esté garantizando que la resistencia al concreto va a ser igual a la de diseño, a la que está anotada en el plano, o que la supere también, ¿sí? Que la supere. Muy bien. A cierta edad. Entonces, aquí. Después yo les mencionaba que esto va a variar de acuerdo al tamaño del piedrín. Por ejemplo, aquí un tamaño máximo del agregado grueso, ese TMA que aparece ahí, es de media. Y entonces ya los datos que tengo en las tablas son distintos. ¿Y por qué 3 bloques? Porque siempre va variando la cantidad de agua. ¿Sí? Acá de 3/4, acá de 1 pulgada y acá de 1,5. Pero ¿por qué hay tres cantidades de agua? ¿Sí? Hay 3 cantidades de agua. Incluso aquí esas cantidades de agua están relacionadas con que se puede hacer un ensayo para poder medir la consistencia del concreto y según los resultados de ese ensayo se puede saber, ¿sí? De hecho sirve para medir la consistencia del concreto y también
esa consistencia del concreto nos encamina a saber qué cantidad de agua más o menos tiene esta parte. Si se encuentran unos rangos de acá, del primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. ¿Sí? Pero esa es la relación, por verlo de esa manera bien general. Sí, muy bien. Entonces, para mí la creación del diseño de mezclas o la creación del concreto sí es importante porque necesitamos garantizar esa parte. Yo sí necesito garantizar que el concreto alcance la resistencia de diseño. Entonces, por acá, en materiales, ya podría pensar que, por ejemplo, esta cantidad de materiales con 9 sacos y medio, el 56% de un metro cúbico, 58% del metro cúbico de arena y pedrín respectivamente, me van a servir para poder hacer algo cuantificable, ¿sí? Solo con los materiales, con la cantidad de materiales que yo necesito para poder llenar un metro cúbico. Un metro cúbico. Entonces ya hacemos uso de nuestro sentido común y regresamos al plano y decimos, si yo tengo la certeza de cuánto me va a llenar un metro cúbico, porque de ahí viene el dato, entonces yo diría, voy al plano, estaba revisando eh, este plano, tengo esa cimentación y aquí en el mismo plano yo puedo obtener cantidad de metros cúbicos. ¿Cómo los obtengo? Ahí tengo las medidas. Previamente en el plano asumimos que son 100 metros lineales de cimiento corrido. Y por ejemplo, yo puedo sacar la calculadora y decir 100 metros lineales, necesito tres datos por 0,60 de base por el peralte. Y el peralte está aquí, 0,20. Necesito 12 metros cúbicos, ¿sí? Necesito 12 metros cúbicos de concreto. 12 metros cúbicos. Ah, pero yo voy a utilizar mi diseño de mezclas y yo sé cuál es la capacidad en términos de materiales para poder llenar un metro cúbico. Entonces, tu sentido común te dice que lo multipliques por 12. O alguien va a hacer una regla de 3 simple. Y puede obtenerlo 12 veces esa cantidad de material. ¿Sí? A excepción de cuando es menos. Va a ser un porcentaje de esa cantidad de material que llena un metro cúbico. Por ejemplo, si alguien dice, eh, pero yo solo necesito llenar la solera humedad y la solera humedad voy a llenar en este momento para un eje, para un tramo que solo son 9 metros lineales. Voy a llenar esa parte. Ahorita solo voy a mezclar para 9 metros lineales. Entonces alguien va a decir, eh, tenés tus 9 metros lineales, pero ¿cuál es la medida de tu elemento estructural? Esto mide 0,15 por 0,20, 15 de base, 20 de altura. Y los 9 metros lineales por 9. Es decir, de que yo necesito concreto para 0,27 metros cúbicos. 0,27 metros cúbicos. Si es esa parte, entonces esto representa un porcentaje del patrón de medida, de lo que acabo de ver, lo que ya tengo la certeza que me va a llenar un metro cúbico. Entonces, si yo sé de que es 0,27, entonces yo tomo mis datos y voy a tener que utilizar el 0,27 como factor y que multiplique la cantidad de sacos necesarios que me dice el diseño de mezclas, la cantidad de arena y la cantidad de pedrín. ¿Sí? Entonces voy a obtener un porcentaje, el 27% de lo que se necesita para llenar el metro cúbico. Entonces ya obtengo cantidades reducidas y ya tengo un dato real de materiales, únicamente para mezclar ese tramo de 9 metros lineales con estas condiciones. Base de 15 y altura de 20 centímetros. Entonces esto sí habría que considerarlo. Todo esto eh, en los estructurales es lo más importante. ¿Sí? Que de acuerdo a estos dibujos, que al final vienen siendo secciones transversales de los elementos, ¿sí? Aquí no miro la longitud de la solera, pero yo sé que esto es una solera porque es la parte superior del detalle típico de cimentación, es la solera de humedad. Pero yo no veo la longitud. La longitud yo la puedo detectar y la puedo cuantificar en base al dibujo tipo planta.
no a este detalle. Este detalle solo me sirve para el complemento de cuantificación, por ejemplo, de cuántas barras. Son 4 barras de 3 octavos. ¿Sí? Ya sé que esta solera humedad también posee los 100 metros lineales, por ejemplo. Entonces voy a necesitar 400 metros lineales ahora del hierro de 3 octavos, porque es el hierro número 3. Sí voy a obtener las 66 varillas también, pero ahora de este hierro. Ah, pero no estás considerando los empalmes. Y tenés que considerar los empalmes. Entonces, aquí ya se va dando uno cuenta de que sí necesita considerar tener un criterio para poder cuantificar también. Y con respecto al eslabón, este no es eslabón, este es estribo. Con respecto al estribo, entonces se dirá cuál es la longitud de corte, ¿sí? Entonces aquí se va a tener que considerar los recubrimientos. Por ejemplo, si esto es base de 15, por ejemplo, alguien va a decir esto va a medir 10 ahora. Y si esto es 20, ahora el estribo esto va a medir 15. Aquí entonces voy a tener 30 centímetros, 40, 50 centímetros. Y alguien va a decir voy a hacer cortes a 55. Voy a hacer cortes a 58, por ejemplo. Entonces va a tener sus cortes y va a tener cierta longitud aprovechable de la varilla. Listo, entonces así va a cuantificar también la cantidad de estribos. Ah, estos estribos también son a cada 15 centímetros, 0.15 metros. Y en una varilla puedo cortar hasta 10 centímetros, hasta 10 estribos. Puedo obtener hasta 10 estribos, ¿sí? En una varilla. Entonces este es el dato que yo necesito obtener, ¿sí? Y en relación a concreto y en relación a cuantificar esta parte del acero, todo lo que se refiere al hierro. Eso solo para el cimiento. Y del cimiento, tal y como se hace en cimiento, de la misma manera se hace para los demás elementos estructurales. Porque en su mayoría todos los detalles son de esta forma. La mayoría de detalles son de esta forma. Porque si yo reviso, ¿sí? Y me desplazo, por ejemplo, aquí me desplazo y voy acá, a eh, los elementos de las vigas. Es el mismo concepto. Por ejemplo, este detalle de vigas, ¿sí? Eh, yo las vigas las puedo localizar en un dibujo tipo planta, esta planta de cubierta. Pero esta planta, por ejemplo, aquí me muestra, siempre me muestra los ejes, ¿sí? Aquí están los ejes de referencia. Sí, ya sabemos de que por acá están los muros implicados. Incluso aquí se logra ver en un nivel inferior la modulación de los bloques acá. Pero también, eso no siempre va a aparecer de esta forma. Pero también hay una parte muy semejante a la simbología del cimiento corrido. Por ejemplo, aquí hay un patrón de líneas cruzadas, inclinadas en ambos sentidos, y que mi sentido común me dice, este es el mismo patrón de líneas. Entonces simbolizan lo mismo, pero adicionalmente esto se valida por la anotación. La anotación en este caso para esta planta de cubierta. Entonces aquí nos está validando el tipo de viga que tenemos. E incluso todas las anotaciones que aparecen acá pertenecen a la viga tipo 1, B1, B-1, B-1. Es el mismo sistema que venimos en arquitectónicos, tal como se vio en las puertas, en las ventanas, ventana tipo 1, ventana tipo 2, ventana tipo 3, puerta tipo 1, puerta tipo 2, etcétera, los correlativos. Y esto es lo mismo, solo que ahora estamos en un plano estructural y lo identificamos por patrón de línea y por anotación. Entonces, ¿cuántos tipos de vigas son los existentes? Por acá vemos otro tipo de viga existente. Esta es la solera corona, ¿sí? Está acá implicada. Entonces, acá hay una viga tipo 2, ¿sí? Solera corona, viga tipo 2, viga tipo 1, y así puedo hacer la exploración y ver cuántos tipos de vigas son los existentes según los tramos indicados, ¿sí? Aquí tengo los tramos indicados y puedo hacer la sumatoria en metros lineales en base a la viga tipo 1 hay cierta cantidad, ¿sí? O esta viga tipo 1 que está entre el eje 1 y el 3, por ejemplo, acá está la viga tipo 1 entre el eje y el 3, al final me está formando un marco porque la viga, ¿sí?
La viga, el complemento de la viga son sus dos pilares, lo que está en los extremos de las vigas. Aquí están las columnas de mayor representación en este caso, y esta es mi viga tipo 1. Pero en plano de cubierta, lo interesante y lo que hay que destacar es, en este caso, que eh, es una viga, a mí me interesa saber la longitud de la viga. Porque de acuerdo a la longitud de la viga, cuando yo haga el armado de la viga, en las vigas, en estos casos en las vigas, hay una forma peculiar de armarlas. Y aquí aquí existe un concepto de lo que vemos acá. Por ejemplo, acá, estas dos líneas, este es el pilar, estas otras dos líneas es el segundo pilar, aquí tenemos los dos pilares, y entre esos dos pilares existe una longitud de viga, es esta longitud de viga, la que estaba detectando en planta. Pero como este es un detalle típico, ¿sí? Solamente para recordar de que existe cierta forma de armar una viga. Y esta es la parte de cómo confinar los estribos, las zonas confinadas, la zona no confinada. Entonces aquí se ve la separación de los estribos de la viga, acá, porque esto es el refuerzo transversal, pero visto desde un corte longitudinal de viga. Así es como se ve el corte longitudinal de viga, es la radiografía. Aquí se ve toda la osamenta o la estructura, los huesos se podría tomar como analogía. Es toda la estructura, todos los hierros. Y en este caso, si yo lo quiero ver desde otra vista, yo lo vería, ¿sí? Acá, desde la parte transversal, como, como elemento transversal de la viga. Porque aquí ya veo el refuerzo longitudinal que tiene 1, 2, 3, 4 barras, que son estos círculos. Mientras que en el refuerzo longitudinal solo veo proyectado dos barras, la del límite de abajo y el límite superior, que son estas dos, límite inferior y límite superior. ¿Sí? Porque esto es lo que me limita a ver este tipo de figura. Ahora, la parte confinada es el posicionamiento de los estribos. La parte confinada, entonces, aquí me dice, por ejemplo, de que yo debo de colocar los estribos a cada cierta distancia. Por ejemplo, por eso se dice que este es un detalle típico. Porque el primer estribo dice que lo debo de colocar, ¿sí? Del rostro de la columna me voy a separar 0 metros con 5 centímetros. ¿Sí? 5 centímetros es al final, 0.05 metros. Me voy a separar 5 centímetros del rostro de la columna. Aquí tengo mi línea de rostro de columna y aquí tengo mi primer ubicación del estribo. Entonces, ese lo voy a separar en ese sector y después tiene que haber una especificación, es decir, tiene que haber en el refuerzo estructural, tiene que haber una parte de la zona confinada. La zona confinada me está diciendo que probablemente estos estribos estén colocados a 10 centímetros, pero voy a considerar del rostro de columna una distancia. Y esa distancia voy a colocar a cada 10. Por ejemplo, si la especificación me dice que es a cada 10 en esa distancia. Pero esto funciona como un espejo porque tal y como la viga está presente acá, la viga está descansando sobre estos dos pilares. Y de la misma manera esto funciona como un espejo. Aquí tengo 5 centímetros de separación del rostro de columna y tengo una zona confinada. Lo que me indique la especificación o un detalle en específico para un tipo de viga, para la viga tipo 1, para la viga tipo 2, para la viga tipo 3, etc. Entonces, esta va a ser la separación de 10 centímetros, que mientras la zona no confinada va a estar expresada también con una separación, por ejemplo, el resto a cada 0.15, o el resto a cada 0.20, o el resto a cada 0. La medida que tenga. Entonces, yo podría pensar de que esta es la manera en que voy a armar una viga. ¿Sí? Porque necesito tener el concepto de esas zonas confinadas. Y de la misma manera también pueden haber elementos estructurales verticales, refiriéndome a estos. A las columnas, que hay columnas confinadas. También hay zonas de confinación en columnas. Ahora, este es el otro dato para los planos estructurales. Entonces, si yo tengo claro esto, este es solo un pequeño esquema. Pero si yo me veo un plano distinto, yo puedo saber, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una planilla de vigas. Y aquí está expresado. Aquí no necesitaron hacer
Por ejemplo, el estilo gráfico en esta situación es hacer un detalle típico, pero para las distintas vigas ya hay una, ya hay una zona confinada y una zona no confinada y la separación, ¿sí? Y el refuerzo estructural que se está utilizando. Entonces, en este caso, eh, aquí se detectan 5 renglones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 5 distintas maneras de poder colocar ese refuerzo estructural. Hay 5 vigas, por verlo de esa forma, porque está la planilla de vigas, ¿sí? Entonces, yo diría que aquí estamos en esta parte, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de viga? Metros lineales de viga, porque si esto sí es necesario. Por ejemplo, la viga tipo 1. Aquí tengo viga tipo 1, pero, por ejemplo, esta viga tipo 1 en este sector de la línea de fachada no es la misma longitud que esta viga tipo 1 que está acá. Sé que tengo que confinarlo a cierta cantidad, pero cuando cuantifique mi cantidad de estribos, entonces va a variar un poco. Igual para este es otro segmento, esta viga tipo 1, va a variar la cantidad de segmentos, de estribos. Entonces todo esto yo lo tendría que considerar, ¿sí? Yo lo tengo que considerar. Entonces para hacer mi cuantificación, eso es lo importante, eso es lo interesante, la cuantificación. Porque entre más exactitud tenga la cuantificación, entonces no va a haber mayor cantidad de desperdicio de material, ¿sí? Y desde acá se puede ver si se cuantifica de la manera correcta, tomando un buen criterio y sabiendo de que hay empalmes, hay empalmes también acá en las vigas, ¿sí? Por si se diera el caso, o se utiliza una varilla de mayor dimensión, ¿sí? Por ejemplo, empalmes que superen la longitud tradicional de una varilla de 6 metros. Entonces, normalmente si los empalmes van a estar, por ejemplo, van a estar anclados desde este punto, va a estar anclado. Si esta viga, por ejemplo, superara los, la longitud tradicional de una varilla, que son 6 metros, se necesita más. Por ejemplo, y por acá llega los 6 metros, porque incluso la viga necesita anclarse por acá a la columna y necesita anclarse con ciertos dobleces. Se le da así una escuadra y se va a empalmar acá, va a quedar dentro de la columna y va a haber una longitud también aprovechable. Y de repente la punta de la varilla solo llega desde esa columna que yo muestro al lado izquierdo hacia ese sector, no llega ni siquiera hacia la otra columna, ¿sí? Entonces acá se va a tener que utilizar eh, que aquí se va a anclar, ¿sí? Se va a anclar las puntas, pero se van a anclar, por ejemplo, si son 4 varillas, se van a anclar 2 de este lado y después se van a anclar 2 acá, en este sentido, para que quede cruzado, ¿sí? Entonces, esa sería una forma de trabajar. También adicionalmente a esto, estas vigas no solamente tienen ese tipo de refuerzo. Entonces, por acá, si es esta parte, ya va a llegar hasta este sector, el resto se va a complementar con un empalme, por supuesto, del mismo diámetro, pero va a estar cruzado. Entonces, acá el resto, aquí no es únicamente un refuerzo estructural por esas barras, sino que las vigas normalmente tienen, estas que están vigas, este tipo de vigas tienen un refuerzo adicional que es el que conocemos como bastón, ¿sí? Entonces, normalmente los bastones son pedazos de varilla, por ejemplo. No, en algunos casos, dependiendo de cuál sea el análisis, el diseño del bastón, puede ser un pedazo de bastón por acá, aproximadamente, en este sentido, y otro bastón por acá, en este sentido. Puede ser un hierro superior, por ejemplo, si está utilizando varilla número 4 para la viga, incluso podría decirse que está bastoneado con un hierro número 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve un bastón? Vamos a ver si está por acá presente. Incluso acá no hay bastones, porque no hay luces demasiado amplias, ¿sí? Entonces, voy a buscar un detalle de un bastón. Aquí vamos con las especificaciones de materiales para complementar lo que yo les mencioné. Por ejemplo, aquí dice el concreto. Me estoy refiriendo al concreto para el cimiento, eh, para las soleras y para las losas. Aquí hay una nomenclatura. Por ejemplo, cómo se expresa la resistencia del concreto. Solamente vean en un plano y cada vez que ustedes vean esa letra F, ese símbolo y la letra C, esto lo van a tener que asociar como resistencia del concreto.
FC, resistencia al concreto. ¿Cómo se expresa la resistencia? Tal y como lo mostré en esa tabla de 6 renglones, desde 5000 hasta 2500 en un rango. Aquí se expresa en términos del sistema que se está midiendo. Por ejemplo, 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Es el equivalente a 4000 PSI. Incluso aquí lo está expresando en este sistema de unidad de medida, pero también lo tiene acá, en el otro sistema, 4000 PSI. ¿Sí? Es la misma cantidad solo en diferentes sistemas. Entonces aquí esta es la base. Si esto está como una nota en el plano, entonces yo tengo que apuntarle a una proporción volumétrica que me garantice que va a superar esa resistencia.